quiero en esta tarde, con el tiempo que Dios nos ha regalado, dar un tema que la semana pasada comenzamos, pero por razones técnicas, fallas que se presentaron en el internet, quedó inconcluso, así que lo vamos a retomar. Y es el tema que inicié llamado Sufriendo como cristianos y no como desordenados. Y para eso leímos en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versos número 13 en adelante. 4 del verso 13 en adelante. Dice así: si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Amén. Padre que estás en los cielos, a ti sea la gloria y la honra. Gracias por este momento de poder salir a través del Facebook y predicar tu palabra. Hablarle, Señor, a todos aquellos que bien puedan conectarse ahora en vivo o ver el mensaje en diferido. Que este mensaje sea de bendición para todos y cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Soy un vaso en tus manos, un instrumento. Úsalo, Dios mío, úsame como a ti te plazca en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, como les dije, el tema que quiero compartir con ustedes, sufriendo como cristianos y no por desordenados. Y es que cuando uno llega a los caminos del Señor, en principio el camino del Evangelio se torna maravilloso, se torna muy pero muy hermoso. Es como un sueño, es como andar en un jardín de rosas. Pero a medida que el tiempo va transcurriendo o los días van pasando, se comienzan a suscitar situaciones negativas, se comienzan a levantar problemas, oposiciones. Es decir, hay una parte que es buena, hay una parte que es maravillosa. Conocemos al Señor, tenemos experiencias hermosas con Jesucristo, conocemos la verdad, nos sentimos agradecidos de haber sido rescatados de la condenación del infierno, por un lado, pero por otro lado, comenzamos a ser objeto de ataques de parte de nuestro principal enemigo, que es el diablo, que el Señor lo reprenda. Y es que, por supuesto, el diablo va a querer impedir que nuestro avance en el Evangelio se dé, que nuestra fe crezca. Y en ese aspecto, él se va a levantar de muchas formas, usando personas muy allegadas a nosotros, que bien pueden ser parientes, amigos, compañeros de la universidad, del colegio, del liceo, del trabajo, aún los vecinos. Va a usar cualquiera que pueda usar para interferir nuestro avance en el Evangelio. Entonces, allí vamos a empezar a experimentar otra parte del Evangelio. No solo vamos a estar experimentando las cosas hermosas de su presencia, del gozo que produce el Evangelio, sino también de todo aquello que puede producir aflicción, tristeza, amargura o desánimo. Esas son las dos partes o las dos caras de estar en el Evangelio. Pero es que además de eso Jesús dijo unas palabras muy claras, muy ciertas. Y es que si a él, el árbol verde, le hicieron todas las cosas que le hicieron, ¿qué quedará para las ramas secas? ¿Qué no se les haría a las ramas secas? Entonces ahí Jesús está diciendo, o nos está dando por advertido, de que si para él, siendo el Hijo de Dios, siendo el Mesías Salvador, experimentó, pasó por un conjunto de situaciones difíciles, fue objeto de vituperio, de persecución, de mentira,
de traición, fue objeto de difamación, fue vituperado, fue escupido, fue maltratado, fue crucificado. ¿Qué no quedará entonces para sus seguidores, para sus discípulos, para todos aquellos que creeríamos en Él a lo largo de la historia? Entonces Él está dando ya por sentado y nos está advirtiendo que así como Él experimentó cosas difíciles, también las experimentarán sus discípulos. Perdón. Y el mismo apóstol Pablo es realista, es sincero a la hora de hablarle a los que estaban creyendo en el Evangelio sobre las repercusiones que había en creer en el Evangelio. Él les dijo, en el Evangelio hay paz, hay vida, en el Evangelio hay redención, en el Evangelio hay salvación, hay vida eterna. Con Jesucristo seremos liberados o seremos rescatados de la condenación eterna. Pero también en el Evangelio habrá persecución, habrá tribulación, porque es necesario, lo dijo en el libro de los Hechos, que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de los cielos. Y precisamente Pablo dice eso luego de haber sido apedreado por una turba allá en un pueblo llamado Listra, donde por estar predicando el Evangelio una multitud se reunió y por no estar a favor de lo que él decía, le cayeron a pedradas al punto de que lo dejaron inconsciente. Y como pensaban que estaba muerto, lo llevaron a rastras afuera de la ciudad y allá lo dejaron botado. Sin embargo, por la gracia de Dios, Pablo se levantó de allí y no se fue a esconder o no se fue a lamentar por lo que le había sucedido. Se fue nuevamente a continuar predicando el Evangelio, pero dejándole claro a los creyentes que eso que él sufrió, también lo iban a sufrir aquellos que estaban predicando el Evangelio. Porque es necesario, así lo dijo claro, que a través de muchas tribulaciones, los creyentes, los justos, los que han sido lavados por la sangre del Cordero, seamos salvos. Entonces, el Evangelio es eso. El Evangelio es gozo, es paz, es salvación, es poder de Dios, es milagro, es sanidad, pero también hay persecución, hay tribulación, hay difamación, hay angustia, hay pruebas, hay un diablo que está al frente, que se va a levantar en contra de la manera que pueda, y quien se deja usar por él para oponerse a la obra de Dios. Entonces tenemos las dos contras, las dos caras, perdón. Y en ese aspecto nosotros tenemos que mantenernos sólidos, firmes y bien claros que eso es parte de la vida cristiana. Ahora, acá donde leí, y es ahí donde quiero enfocar el tema, el apóstol Pedro hace una referencia a dos situaciones que pueden venir sobre la vida de un creyente. Dos situaciones negativas. El creyente puede ser perseguido, puede ser vituperado, puede sufrir por causa del Evangelio, como ya lo dije, puede ir a la cárcel por causa del Evangelio, puede ser multado, puede ser encerrado, puede ser castigado por causa del Evangelio, pero también puede hacerlo por otras causas que no sea el Evangelio. Una persona puede ir a la cárcel, puede ser castigado, puede ser vituperado, puede ser afligido, pero ya en este caso por otras causas que no es el Evangelio. Entonces, allí el apóstol Pedro, haciendo o dejando claro una separación o una diferencia entre ambos casos, dice, si sois vituperados y todo lo demás que ya mencioné, por el nombre de Cristo, allí en ese caso, ustedes son bienaventurados. Pero si alguno padece porque es mentiroso, porque es homicida, porque es malhechor, porque es por entremeterse en lo ajeno, porque es ladrón, entonces allí ya no eres bienaventurado, sino que eso es una causa de vergüenza. Eso es algo para estar avergonzado. Entonces, dos cosas diferentes. Una es sufriendo por causa de Cristo y la otra es sufriendo por estar de desordenado, de desobediente. Allí hay una gran diferencia. A Cristo sea la gloria. Entonces, en ese aspecto, amados hermanos, nosotros los creyentes debemos de sentirnos felices, de sentirnos alegres, gozosos, privilegiados inclusive, si por causa de que estamos haciendo el bien,
de que estamos agradando a Dios, de que estamos predicando su palabra, se levanta el diablo en nuestra contra para tratar de hacernos daño, o para hacernos daño como efectivamente lo puede hacer, para llevarnos inclusive a la cárcel, a la prisión, como ya ha sucedido en el pasado y puede suceder en el presente. Que por causa de predicar el evangelio seamos objeto de acusaciones, de difamaciones. Allí en ese aspecto el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todas las escrituras nos enseñan a que debemos de estar felices y contentos por predicar, por sufrir por la causa de Jesucristo. Alabado sea Dios. Y es que ese fue el caso de Pedro y de Juan, perdón. Pedro y Juan, predicando el evangelio en el libro de los Hechos, fueron aprisionados, fueron capturados y llevados a la cárcel. Ellos estuvieron en la cárcel. Y en este caso, el ir a la cárcel, por lo general, es algo que avergüenza. O por lo menos debería ser así. No es algo grato. No es algo agradable ir a la cárcel. Porque quien va a la cárcel, por lo general, es quien comete un delito. Es un malhechor. Por lo general, o debe ser así. Quienes vayan a la cárcel deben ser los delincuentes, no las personas justas, no los inocentes. Pero en el caso de Pedro y Juan fueron llevados a la cárcel por predicar el evangelio. Y luego no solo los metieron en la cárcel, también los azotaron, los castigaron allí por esa misma causa. Y luego que los liberan, les advierten, les amenazan diciéndoles, si siguen predicando el evangelio, les va a volver a suceder lo mismo. Les van a ir nuevamente a la cárcel y serán azotados por lo mismo. Así que mejor no lo sigan haciendo. Y ya sabemos la respuesta de Pedro y Juan. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero aquí en este caso, y así como en el caso de Pablo y Silas, que también se habla de ellos que fueron llevados a la cárcel y metidos en la prisión o en la celda de más adentro, donde fueron colocados entre cepos, fueron amarrados, fueron encadenados, mejor dicho. Allí ellos estaban como si fueran unos miles de delincuentes. Pero la razón por la que estaban allí también fue la misma, por predicar el evangelio. De manera que, estando en la cárcel y en esas condiciones, ellos no sentían vergüenza. Porque aquí mismo Pedro lo dice, que si lo hacemos por causa de Cristo, no nos avergoncemos. Dice, si sois vituperados por el nombre glorioso de Cristo, sois bienaventurados. Y el verso 16, si alguno padece como cristiano, si alguno padece como hijo de Dios, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Y eso era lo que estaba haciendo en principio Pedro y Juan, cuando estaban en la cárcel, y también lo hicieron Pablo y Silas, que al punto de que cuando ellos cantaban, oraban y estaban allí encadenados, ya conocemos la historia, que aquel lugar tembló y sus cadenas se cayeron de sus manos y pies, y ellos fueron liberados. Pero vemos allí que ellos no se avergonzaron, porque la razón por la que estaban así era por ser cristianos. Cosa diferente que sea por estar cometiendo delitos, por estar infringiendo la ley. Pero la ley en sentido real, no la ley que los hombres se han inventado y que han colocado por encima de las leyes de Dios. Cuando nosotros violamos la ley de Dios, es una ley que por la cual hay que pagar una sanción. Pero cuando las leyes de los hombres se anteponen o se contraponen a las leyes divinas, allí entonces no hay violación. Allí lo que hay es obediencia a la ley de Dios. Y en este caso, Pedro y Juan, Pablo y Silas estaban presos por predicar el evangelio de Cristo, cumpliendo su mandamiento y no obedeciendo las leyes y los mandamientos de los hombres, que eran diabólicas, que no venían de Dios. Entonces allí la cosa es diferente. Y quiero dejar esto muy claro, porque hay una gran diferencia. Cuando nos sujetamos a Dios y desobedecemos a los hombres, o cuando desobedecemos a Dios y obedecemos a los hombres, allí hay una diferencia. Si sufrimos, si padecemos, si somos castigados por obedecer a Dios y no a los hombres, eso es válido, eso es justo, eso agrada a Dios. Pero si lo hacemos porque estamos desobedeciendo a Dios, entonces allí sí está justificada la violación, sí está justificada, el castigo y la reprensión. Y es motivo de vergüenza. A Dios doy toda la gloria. Amados hermanos,
Sabemos que estamos en los tiempos finales. Cuando el diablo se ha soltado con gran furia. Las escrituras sí hablan de él y profetiza de que él se desataría con gran furia porque sabe que le queda poco tiempo. Y por supuesto, su furia es contra la iglesia, contra el pueblo verdadero de Dios. Y en ese sentido, el diablo está buscando todas las formas posibles de silenciar el mensaje, la predicación del evangelio. El diablo quiere paralizar el trabajo de la obra misionera, el trabajo de la iglesia, en los barrios, en las ciudades, en los pueblos. Él quiere que en los barrios las cantinas, los bares, los prostíbulos estén abiertos y funcionando y las iglesias estén cerradas. Él quiere que la gente esté en la calle embriagándose, endrogándose, haciendo delitos, cometiendo delitos, haciendo cosas ilegales y no la iglesia estando evangelizando, predicando, haciendo la obra de Dios. Él quiere que la iglesia se quede paralizada, se quede estancada, que tenga miedo, que tenga temor, que se sujete al sistema que él creó, que es el sistema del mundo, porque el diablo creó el sistema del mundo. Satanás quiere que los creyentes, que los líderes, que los ministros nos sujetemos al sistema corrompido de este mundo. Y en ese sentido, por supuesto, siendo él el príncipe de este mundo, va a impedir, va a obstaculizar la predicación del evangelio usando esos instrumentos que él tiene en los poderes públicos, en las instituciones, en las gobernaciones, en los ministerios, en los tribunales, en las policías. Ahí tiene Satanás instrumentos por todos lados. Y así como a Pedro y a Juan, o a Pablo y a Silas, quisieron silenciarlo, paralizarlo a través de leyes diabólicas, ellos no se callaron, ellos no se paralizaron, fueron a la cárcel, pero para ellos no fue una vergüenza, fue una bendición, una satisfacción ir a la cárcel por predicar el evangelio. Hoy muchos están temerosos, o estamos temerosos, porque yo también me voy a incluir allí para no decir que yo soy un super creyente. Hay muchos líderes en Colombia, en Venezuela, en Perú, Ecuador, que bajo la excusa de que hay que someterse a las leyes terrenales, han dejado de hacer la obra misionera, han paralizado la predicación del evangelio, han estancado el crecimiento de la iglesia, y con eso no han hecho sino darle la razón, darle el gusto al diablo, que el Señor lo reprenda. Amados hermanos que me estás viendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de los cielos. Y si por causa del evangelio nos multan, nos meten presos, nos levantan expedientes, nos hacen toda clase de persecución, la Escritura nos dice que debemos ser bienaventurados, debemos estar felices, que por causa de Cristo eso lo estamos sufriendo. ¿Acaso somos nosotros mejores que los primeros creyentes? ¿Es la iglesia de este tiempo mejor que la iglesia primitiva, que fue objeto de mayores barbaries que la que hoy pudieran hacer contra nosotros? Porque hoy a la iglesia del presente lo más que puede hacer un gobernador, un alcalde, un presidente es multarla, clausurarla entre comillas, porque la iglesia del Señor jamás, nunca el diablo la podrá clausurar. O posiblemente meter preso a un líder por algunos días, porque tampoco nos pueden dar cadena perpetua por predicar el evangelio. No existe la pena de muerte, como si la existía en los tiempos de la iglesia primitiva. Existía la pena de muerte, como efectivamente muchos de los creyentes o de los predicadores de aquel tiempo, por causa de la pena de muerte, por haber pena de muerte, valga la redundancia, murieron siendo inocentes, solo por predicar el evangelio. ¿Cómo murió Pedro por predicar el evangelio? Crucificado con la cabeza para abajo. ¿Cómo murió Pablo por predicar el evangelio? Decapitado. ¿Cómo murieron muchos de los apóstoles del Señor? Como el caso de Esteban, apedreado. ¿Cómo murió Jacobo? Bueno, la Biblia dice que el gobernador Herodes lo mató, no dice la forma, pero lo mató. Es decir, por causa de la predicación, ellos sufrieron el martirio. Hoy en día el evangelio
por predicar el Evangelio, lo máximo, vuelvo a repetirlo, por la gracia de Dios soy abogado, que pueden hacer contra un predicador es, en el caso acá de Colombia, multarlo, darle un comparendo. O en todo caso, cerrar el local, cosa que no puede hacer el diablo, porque la iglesia no es cuatro paredes, la iglesia es una institución espiritual. Pero la predicación del Evangelio jamás puede ser paralizada, no puede ser detenida, porque el diablo así lo ordene. El diablo no puede tener autoridad sobre la iglesia. La autoridad de la iglesia no es el César, la autoridad de la iglesia es Jesucristo. Y el César, que es el imperio o que es el sistema del mundo, que es el gobernador, el alcalde, el presidente, no puede mandar en la iglesia. La iglesia la gobierna Jesucristo. Jesucristo dice que sí nos sometamos a las autoridades superiores, pero todo en aquello que tenga que ver con lo bueno, no con lo malo. Porque lo que es malo no se puede obedecer. Lo que va en contra del Evangelio de Dios no se puede obedecer. Se obedece lo que Dios ha dicho. De manera que entonces, si sufrimos por causa de predicar el Evangelio, somos bienaventurados. Ahora, cuando un pastor, cuando un líder, cuando un creyente es llevado a la cárcel por mentiroso, por estafador, por engañador, por violador, porque los ha habido, por ladrón, como los ha habido, allí sí entonces la causa es motivo de vergüenza. Cuando tú, amado hermano, que me estás viendo o me puedas oír, por causa de tu desorden, por causa de tu desobediencia, por causa de que no obedeciste a tu pastor, a tu líder, y tomaste una decisión que te llevó a un problema, sufres. Allí entonces no puedes eso compararlo como un sufrimiento por causa de Cristo. No es lo mismo. Tu mujer que me estás viendo ahorita, que estás sufriendo, llevando palo, llevando golpe de ese hombre con el que te casaste o con el que te reajuntaste, y te hace sufrir mucho, pero fue porque tú fuiste desobediente, fuiste rebelde, no obedeciste a tus pastores, a tus padres, no obedeciste a nadie. Sépalo, que ese sufrimiento que estás llevando a cabo no es por causa de Cristo, es por tu desobediencia. Tú que estás allí, hermano, envuelto en un problema legal, en un problema jurídico, porque te metiste en un negocio donde ya se te había advertido, Dios te advirtió que ese negocio no era conforme a su voluntad, que allí podían haber cosas raras, pero tú lo hiciste por tu ambición, por tu avaricia, y ahora estás involucrado allí en problemas legales, envueltos en asuntos muy oscuros. Ese sufrimiento que estás padeciendo no es por causa de Cristo, es por tu desobediencia, es por tu no ser sabio o no obedecer la voz de Dios. Es diferente cuando uno hace algo fuera de la voluntad de Dios y le trae consecuencias, que cuando uno hace las cosas dentro de la voluntad de Dios y uno sufre. Porque ya ahí entonces uno tiene claro que sufriendo por Cristo somos bienaventurados. Alabado sea Dios. Cuando tú te ganas enemigos de a gratis, porque has dicho lo que es, porque has predicado la palabra como es, porque has llamado a las cosas como las llama Dios, debes sentirte bienaventurado. Si en tu casa tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu familia no te quiere porque tú los has denunciado como impíos, como pecadores, como malhechores, como malvados, y que tienen que arrepentirse de eso, y eso les ha producido a ellos enojo contra ti. Bueno, eso que tú estás sufriendo por causa de tu familia es justificado. Eres bienaventurado o bienaventurada porque lo eres por causa de hacer las cosas que a Dios le agrada. Hay una gran diferencia. Las escrituras nos dan el caso, por ejemplo, de Juan el Bautista. Juan el Bautista era odiado por la mujer de Herodes. La mujer que no era mujer, sino la amante. Y como Juan el Bautista de frente dijo lo que Dios tenía, lo que Dios le había dicho, lo que era voluntad de Dios, esa mujer que tienes no es tu mujer, no te es lícito tenerla. Aquella mujer se enfurecía, se le metía al diablo más de lo que ya lo tenía metido. ¿Y sabe qué? Por causa de él decir la verdad una y otra vez, por pararse firme en lo que a Dios le agradaba,
esta mujer diabólica, llena de demonios, incitó, influenció, hizo todo lo posible para que a Juan el Bautista le volaran la cabeza, es decir, lo decapitaran. Entonces allí encontramos que a un hombre de Dios lo llevan a la muerte por predicar la verdad. Pero eso era lo que él tenía que hacer. Él no podía cambiar el mensaje. Él no podía ocultar o maquillar la verdad. Dijo lo que era, y por causa de decir lo que era, se ganó una enemiga muy poderosa, que era la querida o amante del gobernador, el Herodes malvado. Entonces, ¿qué vemos allí? Que por causa de decir la verdad, muchas veces nos toca ganarnos enemigos dentro de nuestra propia casa, dentro de nuestro entorno. Por eso, amados hermanos, no nos podemos sentir avergonzados o afligidos, sino más bien bienaventurados, porque esos enemigos se están produciendo son gratuitos, pero no los estamos buscando nosotros, no porque nosotros seamos malos, sino porque estamos agradando a Dios. Eso es motivo de alegría, debe ser motivo de satisfacción, porque al final de todo hay recompensa. Dios es justo y Él te dará la recompensa. Alabado sea Dios. Así que, amado hermano, que me has visto, que me estás viendo, sufre por Cristo y no por desordenado. Sé obediente, y si por obediente te suceden las cosas, sé bienaventurado, alégrate. Pero si eres desobediente y estás sufriendo consecuencias de tu desobediencia, sépalos. Eso no es motivo de alegría. No puedes echarle la culpa a Dios por eso. Más bien arrepiéntete, pídele perdón a Dios, acepta tu error y dile a Dios que te ayude a salir de eso y que te dé la victoria. Porque lo bueno de tener a Dios como Padre es que Él es misericordioso. Tanto así que da nuevas oportunidades. No importa cuántas veces te puedes equivocar o te hayas equivocado. Si tú corriges, si tú te humillas, si tú te arrepientes, Él te va a dar una nueva oportunidad. Cosa que a veces los hombres no damos. Dios te bendiga, amado hermano. Que el Señor te ayude a seguir en la pelea, batallando esta batalla de la fe. Sabemos que estamos en los días finales y es el tiempo donde Dios espera de la iglesia valentía, osadía. Espera de la iglesia que por causa del evangelio suframos. Padre, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias.